Gloria a Dios porque Dios nos va a enseñar algo bien bonito hoy. Yo he orado al Señor, aunque es duro lo que vamos a hablar. Yo le decía al Señor, ayúdame a hablar con todo tu amor, ¿verdad? Y en gracia. Y sobre todo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y yo sé que aunque sea duro, el mensaje de Dios nos va a bendecir y nosotros lo vamos a recibir en nuestro espíritu. Amén. El tema que vamos a desarrollar hoy es: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Diga conmigo, todas las cosas me son lícitas. Digan conmigo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Digan conmigo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Cuántos han pronunciado estas palabras? Nosotros ya lo hemos, este versículo lo sabemos de memoria, lo hemos hablado una y otra vez, ¿verdad? Y decimos, todas las cosas nos son lícitas, mas no todas nos convienen. Nuestros versículos claves, ¿verdad? Aunque nuestro versículo clave es el versículo 12 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, vamos a leerlos hoy. Pero aunque vamos a estar tocando otros versículos ahí, vamos a estar estudiando. O sea, vamos a llegar hasta donde Dios nos quiere llevar en esta tarde, amén. Luego continuamos el domingo, si Dios nos presta vida. Vamos a leerlo. ¿Tienes tú, hermanos? Capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repita conmigo el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Así como que si tiene ganas de estudiar. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Cuando yo terminé de estudiar este último versículo, yo decía, wow, esto está tremendo, hermanos. De verdad lo que vamos a compartir hoy, solamente Dios nos lo puede hablar, solamente Dios nos lo puede revelar. Yo sé que muchos otros siervos del Señor, no solo de este ministerio, sino de otros ministerios, han logrado captar lo que lo que ocultan estas palabras negras y rojas, ¿verdad? Pero no muchos tienen realmente la revelación de lo que Dios está hablando acá. Pero yo creo que Dios, hermanos, hoy nos va a bendecir. Pongamos atención. No permitas que nada te distraiga de esta palabra, hermanos. Satanás es el que no quiere que tú
escuches este hablar. Porque Él sabe que si tus ojos son abiertos, si tu entendimiento está abierto, tú vas a abrazar a Cristo y entonces Él va a tener problemas. O sea, vamos a ser una amenaza para Él. Entonces, hermanos, yo he orado para que Dios nos abra nuestro entendimiento y vayamos captando lo que hemos venido estudiando a través de esta carta de Corintios, a través de todos los problemas que se presentan ahí en esta iglesia. Como decía Lorenzo y como lo estudiamos en el estudio pasado, estuvimos cubriendo el tercer problema que tenía la iglesia en Corinto. Ya hemos venido estudiando que la iglesia en Corinto a la menos tiene 11 problemas, que son los que Pablo resalta en toda esta carta. Entonces, estamos viendo poco a poquito cada uno de estos problemas. Pero yo quiero que miremos, hermanos, que aunque Pablo menciona estos problemas, su enfoque no está en los problemas. El enfoque de Pablo está más bien en la solución a estos problemas. El enfoque de Pablo más bien está en traer el remedio para curar, para solucionar estos problemas. Entonces, Pablo no solamente nos va mencionando en una secuencia los problemas, porque traen una secuencia, ¿verdad? Y no solo nos muestra esta secuencia de problemas, sino que Pablo más bien nos muestra el remedio de cada uno de esos problemas. Porque ese es el anhelo de Pablo, sanar a los hermanos corintios y regresarlos al disfrute de Cristo, regresarlos a la realidad de la vida. Y entonces nosotros tenemos que aprender hoy en día, nosotros como iglesia de Cristo, especialmente esta iglesia local, nosotros tenemos que aprender también, hermanos, que a pesar de los problemas que enfrentemos, porque los vamos a enfrentar, vamos a tener, no debemos de enfocarnos en los problemas, porque a veces nos acegamos y resulta un problema y rápido, y debes de actuar rápido y atacar el problema, y entonces nos aborazamos y resultamos haciendo el problema más grande y no ayudamos en nada a los hermanos, resultamos divisivos, resultamos dañando la vida de la iglesia. Entonces tenemos que mejor enfocarnos en traer el remedio. Amén, hermanos. Traer la solución para el problema. Fíjate que en mi trabajo yo tengo muchos problemas. Problemas con la maquinaria, problemas con las aves, problemas con trabajadores. Y mis patrones lo tienen que saber, pero ellos se ponen contentos conmigo porque yo le digo, tuve este problema con Cefas, ¿verdad? Yo soy de Cristo. Entonces eso, había grupitos, había preferencia, y eso es división, y eso daña la vida de la iglesia, eso ya daña la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pero usted ya miró cuál es el problema, cuál es la solución para este problema de las divisiones. El Cristo crucificado. Si vamos al capítulo 1 rápidamente, porque esto es, perdonen que me regrese, hermano, pero dice el pastor Lalo, en la repetición está el aprendizaje. O sea, a veces sí tengo que regresarme porque yo no quisiera que vayamos aprendiendo también. El primer problema, las divisiones, el segundo, el tercero, el cuarto, y nos grabemos los 11 problemas, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Verdad? Ya aprendimos, por ejemplo, que el problema, la solución, el remedio para la iglesia en Corintio era el Cristo crucificado. Pero la iglesia en Corintio ahora somos nosotros. ¿Y qué ha pasado con esa experiencia del Cristo crucificado? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Verdad? Entonces,
Por eso vamos a detenernos para que Dios nos vaya capturando a través de que miramos nuevamente estos versículos. Entonces, hemos aprendido pues que la solución para el problema de las divisiones es que experimenten al Cristo crucificado. En el capítulo 1, versículo 2 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a quién, hermanos, al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ya estudiamos el poder que tiene esa cruz, hermanos, lo que sucedió con ese Cristo crucificado. Entonces necesitamos experimentar la cruz, la cruz, la cruz. La cruz es la que nos va a aniquilar a nosotros. La cruz es la que nos va a terminar a nosotros. Pero no solamente nos termina, sino que también nos hace vivir una vida en resurrección. Nosotros no podemos vivir una vida en resurrección. Nosotros no vamos a poder vivir una vida nueva, una vida práctica, una vida experimental, si nosotros no vamos a la cruz. Posicionalmente ya fuimos crucificados, eso ya lo sabemos. Posicionalmente, por fe, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya fuimos terminados y ya fuimos resucitados para una vida nueva. Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué todavía nos gusta vivir la vida que llevábamos antes? Porque todavía en una forma experimental, práctica, todavía no morimos. ¿Me explico? ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? ¿Me estoy dando a entender? O sea, practicarlo, o sea, Pedro dice que esto es llevarlo aquí en nuestra mente, eso del ser crucificados, eso es de ser sepultados juntamente con Cristo en el agua, eso que es algo que tiene que estar aquí en nuestros pensamientos. Yo ya fui crucificado, yo ya no tengo que estar viviendo esa vida que llevaba antes porque ya nací de nuevo, ¿sí o no? Ya le dije a Dios por medio del bautismo en agua, a Dios, al mundo, y resucité para una vida nueva. Pero ahora hay que llevarlo a la vida práctica, y eso es de llevarlo todos los días, hermanos. Amén. ¿Cuál es el segundo problema? Amén. La vida pecaminosa que estábamos viendo, ¿verdad? Hablamos de la fornicación, de la avaricia, de la idolatría, de las malas palabras, del robar, de las borracheras, etcétera, etcétera. Es una vida pecaminosa. Amén. Y aprendimos pues que Pablo dice que nosotros tenemos que vivir una fiesta sin levadura. La vida cristiana es una celebración, la vida cristiana es una fiesta. Deja ir. Dios le decía a Moisés, dile a Faraón, dile que deje salir a mi pueblo para que me celebren fiesta, ¿verdad? En el desierto. Entonces nuestra salvación es una celebración, nuestra salvación es una fiesta, la vida cristiana es una fiesta, hermanos, siempre estar enfiestados con nuestro Dios. Entonces, pero tenemos que vivir esta fiesta sin levadura. O sea, sin una vida pecaminosa, porque nuestra antigua manera de vivir se terminó. Dice Pablo, ya lo leímos, ya lo estudiamos, que nosotros somos una nueva masa. Antes éramos una masa vieja con mucha levadura, pero ahora dice somos una nueva masa sin levadura. Amén. Y de esa manera tenemos que ahora vivir para Dios una vida santa, una vida apartada de toda esa vida pecaminosa. Amén. Entonces, ¿cuál es el remedio para esa vida pecaminosa? ¿Cuál es? Yo les dije que aunque en toda la carta a los Corintios, en todos los problemas, Pablo quiere regresarlos a Cristo a la cruz, pero en cada problema Pablo dio el remedio. Primero, para las divisiones, claro, el Cristo crucificado, pero para el segundo problema, una vida pecaminosa, ¿se acuerda que lo estudiamos? ¿Cuál fue el remedio? ¿Cuál es el remedio para los que viven una vida pecaminosa? Porque hay cristianos pecaminosos, hay cristianos que están viviendo en pecado. Por eso fíjense la secuencia.
ahorita en el estudio donde entremos, por eso me estoy regresando, porque Pablo va a decir, ok, dice Pablo, ustedes pueden hacer lo que quieran, y yo también, pero quiero que sepan que no todo conviene. Fíjense, hay cristianos adúlteros, hay cristianos fornicarios, hay cristianos idólatras, hay cristianos maldicientes, hay cristianos estafadores, hay cristianos borrachos. Los hay, hermano. Estamos hablando de cristianos verdaderos. Claro, cuando alguien me dice, oye, mirate, aquel hermano andaba borracho, le digo, sí, eso no me asusta. Yo sé que hay hermanos borrachos. Yo sé que hay hermanos que hablan malas palabras. De repente yo oigo hermanos que maldicen. Versículo 16, ¿lo tienen, hermanos? Porque ahora tiene que buscarlo porque ahora no funcionó acá el proyector. ¿Tiene Gálatas 5:16? Digo pues, fíjese bien, el remedio para una vida pecaminosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a dejar nosotros de andar en la carne? Pablo lo mismo a los romanos le dijo, hey, su mente ocupada en el Espíritu es vida y es paz, pero si la ocupan en la carne, muerte. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hasta duele la cabeza, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No se lo dijo a los corintios también? No erréis, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, no heredarán, ¿verdad? No entrarán al reino, pues. Mas el fruto del Espíritu, fíjense, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuál es el remedio para dejar una vida pecaminosa? Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, siempre andar ejercitando nuestro espíritu. ¿Qué estaba sucediendo con los corintios? Se les olvidó. Así como nosotros nos levantamos y nos vamos y andamos en el mundo y se nos olvida que somos cristianos. Llega la hora del servicio y se nos olvida que somos cristianos. Ahora no voy. Fíjate, qué triste esa vida, hermano. Una vida pecaminosa, hermano. Ahora, aclaro, hay momentos, ya lo hemos dicho 100 veces, 101, ahí va. Se entiende a veces por qué no venimos a la iglesia. Trabajo, enfermedad, qué sé yo. Pero que te quedes porque no te dieron ganas, es porque estás viviendo una vida pecaminosa, hermano. Y el pecado te mantiene apartado de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando nosotros vivimos ejercitando nuestro espíritu, vivimos, hermanos, una vida crucificada. Es decir, estamos experimentando esa vida crucificada de Cristo. Y, claro, vivir en el espíritu, eso te hace vivir crucificado, hermanos. Y vivir en el espíritu, eso, hermano, nos hace experimentar la vida nueva de Dios. Por lo tanto, ya no estamos viviendo esa vida vieja, sino la vida nueva de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Y no solamente dejamos esa vida pecaminosa, sino que ahora empezamos a ayudar a nuestros hermanos, volviéndolos nuevamente a Cristo.
Amén, hermanos. Ahora, regresé al capítulo 5 de primera carta a los Corintios para que mire que ahí Pablo menciona nuevamente el remedio para una vida pecaminosa. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo fue Pablo a los Corintios? ¿Cómo fue a arreglar ese problema? En el espíritu. Pablo en el espíritu era arrebatado, hermano. Nosotros en el espíritu podemos ser arrebatados. Fíjate lo bonito que es ser arrebatados en el espíritu. Cuando uno vive en el espíritu. Si yo te dijera que yo he sido arrebatado en el espíritu, tal vez te burlarías de mí. Pero tú puedes ser arrebatado viviendo una vida en el espíritu. Tú puedes estar en cierto lugar ayudando a los hermanos sin que estés presente en el cuerpo. Te doy un ejemplo. Me han hablado hermanos de otras congregaciones que están bajo nuestro cargo, ¿verdad? Que les ayudamos, que les damos cobertura y tienen problemas. Y me han hablado así rápido y no puedo ir. Pero estoy en mi espíritu y me uno a ellos en mi espíritu y les hablo por el espíritu. Y ahí estamos ayudando a los hermanos. ¿Ahora sí me entiende? No, bueno, ahí me entenderá después. Entonces, el primer problema de las divisiones. El remedio, el Cristo crucificado. Segundo problema, el problema de una vida pecaminosa. Remedio, vivir en el espíritu. Ejercitar el espíritu. Hermano, no se olvide usted, si usted durante el día no vive de acuerdo al espíritu, no ejercita su espíritu, usted va a pecar. Ya anda pecando, hombre, porque anda fuera de las cosas de Dios. Amén. Tercer problema, ¿cuál es? Llevar a los hermanos a juicio. Es decir, pero llevarlos a las cortes de los incrédulos. Ese es otro problema que tenían los corintios. Ese es otro problema que encontramos entre los hermanos hoy en día. ¿Cuál es ese remedio que Pablo da? ¿Sí lo miró o no lo miraron? Si se los acabo de decir, hermano. Se los acabo de decir, yo dije, ya se los dije. Pero, pues como estamos dormidos. El remedio es de que tú, hermano, tienes que aprender a sufrir el agravio. Y tienes que también aceptar el fracaso, pues. O sea, en otras palabras, echarte la culpa. Pero para nosotros echarnos la culpa cuando no la tenemos, eso sí necesita estar viviendo a Cristo, hermano. Porque si no, no, ¿cómo me voy a echar la culpa? Yo no soy culpable. Yo no he dicho tal cosa, ni le hice. No, vamos a traerlo y vamos a enfrentarlo. ¿Qué andan hablando? Yo nunca dije, tráiganmelo. Y así somos, hermano. No nos importa a quién nos llevemos entre los pies, no nos importa si vamos a desanimar a los hermanos, no nos importa si vamos a dañar la vida de la iglesia. Pero cuando uno sabe que si uno va hasta esos extremos y uno se da cuenta que va a dañar uno a la persona, va a dañar a otros hermanos y va a dañar la vida de la iglesia, uno dice, ¿sabes qué? Yo la regué, es mi culpa, perdón. Y ahí se acaba todo, hermano. Pero si no, no nos interesa. Entonces, pero para esto ahorita Pablo sigue avanzando para que vayamos prestando atención. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que por cierto,
es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufréis más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Ustedes creen que Cristo sufrió el agravio? ¿Ustedes creen que Cristo sufrió el ser defraudado? ¿Sabes, hermano? Nosotros éramos los culpables. O sea, nosotros merecíamos la muerte y merecíamos la ira de Dios. Sin embargo, Cristo se echó la culpa por ti y por mí. Y Él dijo, Señor, aquí estoy yo soy culpable, ellos son inocentes, perdónalos. Que tu ira, fíjate hermano, caiga sobre mí. Y la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Jesús le dijo, este es mi sangre, que es el nuevo pacto. ¿Verdad? Esta es mi copa, esta es la copa, esta es mi sangre. Todos sabíamos nosotros cuál era la copa de nosotros, ¿no? La copa de nosotros era la copa de la ira de Dios. Pero Cristo dijo, yo me tomo esa copa y ustedes tómanse la mía. Que la ira de Dios caiga sobre mí. Cristo llevó nuestros pecados. Cristo llevó nuestras culpabilidades. Por amor a nosotros, para que nosotros volviéramos a Dios, fuéramos reconciliados con Dios, alcanzáramos el perdón de Dios y viviéramos para Dios, hermanos. Sabes, hermanos, muchas de las veces, como te decía, nosotros tenemos que echarnos la culpa, aunque no seamos culpables. Todo es por amor a los hermanos, todo es por amor a la unidad del cuerpo, todo es por amor a la edificación de la iglesia, todo es por amor de ver crecer nuestra iglesia local. Tenemos que echarnos la culpa, hermano. Yo me he echado la culpa. Una vez vino un hermano y me está escuchando, no está acá, pero me está escuchando. Una vez vino y me dijo, ¿saben qué, hermano? Por ahí andan alguien molesto conmigo. Y la verdad yo no hice esas cosas para que me anden metiendo en sus asuntos. Y son hermanos que les gusta el chisme siempre y no tienen el cuidado. Le digo, espérate. Te das cuenta que ahorita andas medio fuera de la cruz. Sabes, Cristo, tú no merecías el perdón. Cristo no era culpable, tú eras el culpable. Sin embargo, Cristo se echó la culpa. ¿Por qué no haces algo? Tú eres alguien especial en la iglesia y estamos por la vida de la iglesia. Para que arregles ese problema, ¿por qué no le llamas a cierta persona y le dices, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, y ve con él y dile que tú la regaste? Dile que tú eres el culpable. Pero ¿cómo? Díselo, perdónalo. Pero yo no fui, pero perdónalo tú. O sea, es difícil, ¿verdad? Perdonar cuando te ofendieron a ti. Pero tenemos la vida de Dios. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios en nosotros sí, hermano. Le digo, ve y échate la culpa y vas a ver que se acaba el problema y vas a ayudar a los hermanos y no traes problemas en la vida de la iglesia. Total que me habló, ya dejamos de platicar y me habló como a las 3 horas. Y me dijo, pastor, gracias. Fue difícil, pero fue bonito. Aquí estamos cenando en un restaurante. Me trajo a un restaurante a cenar para estar conviviendo. Le digo, ¿qué hubo? ¿Valió la pena o no? Así que me ofenda otra vez. O sea, esto es bonito, pues, hermano. Cuando tú reconoces, te reconcilias, perdona. Hermano, el perdón te libera. El perdón te sana. El perdón, hermano, es una gran bendición, hermanos. El perdón es como cuando estás encarcelado y te abren las puertas de la cárcel y te dicen eres libre. Así es el perdón, hermano. Pero cuando no perdonas, vives atrapado, encarcelado y enfermo. Entonces es importante perdonar a los hermanos, perdonar la ofensa de los hermanos. Por eso
Vamos a tener problemas, pero Pablo dice, sopórtense unos a otros y ámense los unos a los otros. De la misma manera que no todas convienen. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabes qué? ¿Sí entiendes, hermano, lo que Pablo está queriendo decir? ¿Cuántos entienden eso? Voy a despertarlos. A ver, hermano Mario, ¿qué entiende usted cuando Pablo dice más? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Qué entiende usted? Ayúdele, hermano Zabaleta. ¿Qué entiende usted cuando Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen? Amén. Entonces, no se pierdan el contexto de los problemas que ya estamos mirando, ¿ok? Y sobre todo el problema que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque el contexto está alrededor de ese versículo. Hermano Ricardo, ¿qué entiende usted cuando Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen? Él dice, todas me son lícitas, pero no todas convienen. Fíjese bien, ¿eh? Porque a veces llega uno a ese extremo. Yo lo puedo hacer, hombre, no hay problema, pero no conviene. Y nosotros a veces como que si esos versículos los sacamos fuera de contexto para perdernos de los hermanos que débiles, para no serle piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque no conviene. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo. Pablo, si estamos prestando atención, ya entró a otro problema. Ya entra a un cuarto problema, que es el problema de la libertad entre nosotros los hermanos. Amén, hermanos. De la libertad. Claro, hermanos, que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos creen eso? La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Ahí hay libertad. Tú eres libre. Cristo nos hizo libre, hermano. Antes estábamos en el pecado, pero ya nos libertaron. Éramos esclavos del pecado, pero Dios ya nos hizo libre y ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y así decimos, estamos bajo la gracia de Dios. Así de que si pecamos, la gracia de Dios nos cubre. Fíjate bien. Debemos de tener cuidado bajo qué contexto estamos hablando de esta libertad. El contexto es de que fuimos libres, pero fuimos libres ya no para vivir como vivíamos antes. Fuimos libres para que ahora vivamos para Dios. Amén, hermanos. O sea, nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero ahora sí somos esclavos de Cristo. Amén. O sea, de que no te creas muy libre. ¿Me explico, hermanos? Somos libres del pecado, de esta vida pecaminosa. Pero ahora no somos libres para acá, en la vida nueva, andar viviendo esa vida. Somos libres ahora para vivir a Cristo, para vivir la santidad de Dios. Somos libres para las cosas de Dios. Somos libres. ¿Me explico, hermanos? Pero los corintios, esta libertad, ¿para qué la están usando? La gracia de Dios, ¿para qué la están usando?
Amén, hermanos. Fíjate, la libertad, los corintios la están usando para vivir un libertinaje. La gracia para vivir una vida en desgracia. Fíjate hasta dónde van, ya hay muchos hermanos pecaminosos ahí. La libertad de hoy en día, muchos cristianos la han vuelto un libertinaje. Y viven como que si no tuvieran la vida de Dios, hermano. Eres libre del pecado, pero no libre para seguir viviendo esa vida pecaminosa. Somos libres para vivir para Dios. Fíjate lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 16, con respecto a esta libertad. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, como libres. Quiero que sí lo busques, porque esto es muy importante. Quiero que tú lo busques. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 y el versículo 17. ¿Ahora sí lo tiene? Léalo conmigo, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjate, ¿te das cuenta de lo que está diciendo Pedro? Lo mismo que está diciendo Pablo. Ya somos libres. Podemos hacer lo que queramos. Pablo dice, momento, yo también lo puedo, pero no todo conviene. Y no, Pablo concluye, y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y vamos a ver a qué cosas se está refiriendo. Pedro está diciendo, somos libres, claro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, hay quienes sí están viviendo esa vida pecaminosa, ¿lo ve? Sino como sí. ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Cuando él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Pablo les está diciendo, corintios, yo tengo la libertad también de decidir qué hacer con mi vida o qué no hacer con mi vida. Pero yo quiero decirles que no todo conviene. Yo también puedo ser un adúltero. Yo también puedo ser un borracho. Yo también puedo ser un fornicario. Yo también puedo ser un maldiciente. Yo también puedo ser un ratero, etcétera, etcétera. Pero eso no conviene. ¿Por qué? Eso no me conviene porque no me van a llevar a experimentar la vida de Cristo. No me conviene porque van a estorbar para que la vida de Cristo fluya en mi vida. Me van a estorbar para que yo sea edificado. Me van a estorbar para que yo ame a mis hermanos. Me van a estorbar en mi vida espiritual, en la edificación. Me van a estorbar, por eso yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Fíjate, hermano. Fíjate, Pablo le dice a los corintios, en otras palabras, ustedes en su alma, corintios, pueden hacer lo que quieran. Pero quiero que sepan una cosa, que en su espíritu no pueden hacer lo que quieran. Ni tampoco en sus cuerpos pueden hacer lo que quieran. Ustedes en su alma hagan lo que les pega la gana. Pero quiero que sepan que en su espíritu no, porque es de Dios y en su cuerpo también es de Dios. ¿Qué van a hacer? O sea, la decisión es tuya, hermano. Quiero que vayamos viendo, hermano, qué responsabilidad la nuestra. Como almas vivientes, porque nosotros somos el yo, nosotros somos el alma. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero dice Pablo, hey, su espíritu es de Dios y su cuerpo es de Dios. Ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran. Fíjate, hermano, esto es serio. Yo por eso le decía, esto es serio, hermanos. Porque hay hermanos que hacen lo que quieren. Y está bien, hagan lo que quieran. Pero acuérdate, en el espíritu
no puedes hacer lo que tú quieras, ni en tu cuerpo. Tú y yo como almas tenemos libre albedrío de decidir qué hacemos con nuestras vidas. Solo recordemos que nuestro espíritu no, porque es de Dios y ahí mora Dios. Y también Pablo dice, tu cuerpo es miembro de Cristo y es templo de Dios. Fíjate la responsabilidad que tengo yo, hermano. Por eso en el versículo, te digo, por eso yo dije el versículo, cuando leí el versículo 20, dije, wow, wow. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué dice el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Y usted no es de Dios, ¿eh? No se asusten, ¿ok? Fíjate, ¿para qué? Porque Pablo está tratando el alma, aunque está ministrando el espíritu, pero quiere tratar a ellos. Porque aquí el problema somos nosotros. Fíjate, el problema no es tu espíritu ni tu cuerpo. El problema somos nosotros. ¿Sabes, hermano? ¿Por qué muchos espíritus no están aquí hoy? Y si no están sus espíritus, menos su cuerpo, porque ellos decidieron no venir. Ahora, estamos aquí nosotros. Ya trajimos el espíritu y trajimos el cuerpo. Amén. Estamos acá presentes, pero ¿por qué no cantamos? La decisión es tuya. ¿Por qué no sueltas un amén? ¿Por qué no aplaude tu cuerpo? ¿Por qué no se mueve? ¿Por tu cuerpo? ¿Por qué no se alegra? ¿Por qué no glorifica a Dios? Y tu espíritu, ¿por qué no tampoco? Por nosotros. Yo decido no cantar. Dios, hermano, salvó tu espíritu y tu cuerpo para que Dios fuera glorificado, pero es tu decisión. Es mi decisión. Si esa vida de Dios fluye, si Dios es glorificado en mi espíritu y en mi cuerpo. Por eso, hermano, debemos decir, alma mía, alabe a Jehová. Y entonces el espíritu fluye y el cuerpo empieza a reaccionar a glorificar el nombre del Señor. Pero ¿por qué estamos parados, tiesos? No aplaudimos, no hablamos nada. Porque es nuestra decisión. Nosotros no queremos adorar. Y dice Dios, está bien. Haz lo que quieras con tu vida. Haz lo que quieras con tu vida. Pero no te conviene. Fíjate, hermano, diga conmigo, no nos conviene. En el espíritu usted no puede hacer lo que quiera. El espíritu está deseoso de glorificar a Dios y este cuerpo también, hermano, porque Dios le impartió vida, le imparte vida a este cuerpo, hermano. Es más, este cuerpo es templo del Espíritu Santo porque hay mora dentro de nosotros, hermano. Es más, la Biblia dice que tienes que cuidarlo, hermano, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero la decisión es nuestra. Amén. Nosotros tenemos que aprender que si se nos presentan problemas en nuestra iglesia local, hermano, tenemos que saber cómo traerle solución. Y Pablo nos está dando las claves. Pablo también da la clave para este cuarto problema, hermano, de la libertad, que se está usando como un libertinaje. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Estaban ignorándolo. Pablo le está diciendo, hey Corintios, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero en su cuerpo y en su espíritu no, porque son de Dios. O sea, hermano, termino en el versículo, bueno, quiero terminar, no estamos dispuestos a sufrir el agravio. No, pues a quién le gusta fracasar, hermano. No hay otra manera de perder el alma. O más bien no hay otra manera de ganar nuestra alma para Dios si no la perdemos. Jesús lo dijo muchas veces, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz, lleve el alma a la cruz, muérase, sea terminado, sea aniquilado, para que viva una vida en resurrección, una vida nueva, y su alma sea salva. Fíjate, hermano, tenemos que ser salvos en el alma. En el espíritu nosotros ganamos a Cristo, pero en el alma, en el espíritu Dios nos ganó a nosotros. Pero en el alma nosotros tenemos que ganar a Cristo. Para salvar el alma, sí hay que hacer algo. Y claro que aunque es por fe, pero es por una fe que obra. O sea, hay que hacer algo para ganar el alma. Para ser salvos en el espíritu, solamente creer, creer, creer. No tiene que hacer nada, Dios lo hizo todo, pero para ser salvos nosotros en el alma, sí tenemos que obrar, hermanos. Tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer primeramente es ir a la cruz. Experimentar al Cristo crucificado. Amén, hermanos. Pablo les está diciendo, ustedes, corintios, deben negar su alma. Ustedes, corintios, deben permitir que Cristo salve sus almas. Si ustedes tienen que ganar a Cristo en su alma, es necesario que ustedes mengüen para que Cristo crezca. Ustedes deben de regresar a la cruz. Porque si hacen lo que quieren en su vida del alma, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Corintios pueden hacer lo que quieran, no todo les conviene. Si siguen con esa vida pecaminosa, ustedes no entrarán en el reino. Fíjate, hermano, Primera de Corintios 6 y 9, no sabéis, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjate, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, hermano, Pablo, vuelvo a repetirlo, Pablo está diciéndole, ustedes, corintios, dicen que todo lo pueden hacer. Adelante. ¿Quieren ser fornicarios? Adelante. ¿Quieren seguir siendo idólatras? Adelante. ¿Quieren seguir siendo borrachos? Adelante. ¿Quieren seguir siendo maldicientes? Adelante. Pero quiero que sepan que esto es injusticia. Esto no es justo, porque ustedes ya fueron perdonados. Esto es vivir en injusticia. Por lo tanto, si viven en estas injusticias, no entrarán en el reino de Dios. Sino que lo que les espera es un castigo, es disciplina. Fíjate esto, serio, hermanos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, mi pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros después de que salgamos de este lugar? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Los que nos están escuchando por vía internet, por vía Facebook, ¿qué van a hacer ustedes, hermano? ¿Vamos a seguir viviendo como nos pega la gana? ¿Vamos a seguir viviendo como nosotros querramos? Sabes, vive como tú quieras. Solo acuérdate que en el espíritu tú no puedes hacer lo que quieras ni en tu cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si tú decides vivir tu misma clase de vida que vivías antes, si quieres hacer lo que quieras, hazlo, dice Pablo, pero no te conviene. Porque no vas a crecer en vida,
no vas a experimentar a Cristo, no vas a poder ser edificado con los hermanos y te vas a perder el reino. Vas a entrar a un castigo y esto es serio, hermanos. Termino con Apocalipsis capítulo 22. Vayamos allá rápidamente para cerrar con este versículo que es muy importante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Para que miremos que el apóstol Juan también nos habla lo mismo, hermano. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Dice, léalo conmigo, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se necesita interpretar este versículo? O sea, ¿qué está diciendo Dios? Por medio de Juan, haz lo que quieras. Vive tú lo que quieras, y así le está diciendo. Dice Dios, yo te di libre albedrío para recompensar a cada uno según sea que su obra, lo que hizo, lo que decidió hacer, lo que decidió vivir. La decisión es tuya, hermano. La decisión es mía. Palabra de Dios. Diga conmigo, te adoramos, Señor. No, no se cree. Póngase de pie. Póngase de pie. Wow, hermano. Puede decir alguien, wow, esto está bonito, hermano. Pero qué tremendo, hermanos. Padre, te damos las gracias. Gracias porque sé que nos has hablado, Señor. Aquí el asunto somos nosotros. El problema no está en nuestro espíritu ni en nuestro cuerpo. El problema radica en nosotros. Señor, nosotros somos duros de salvar. Nosotros somos duros de corazón, Señor. Los corazones más duros que existen en este planeta Tierra son tus hijos. Somos nosotros tus hijos, Señor. A veces creemos que es el que anda allá afuera pecando. Pero tú aquí estás hablándonos. Y nosotros con un corazón duro, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos porque a veces nos levantamos y el Espíritu quiere glorificar a Dios. Nuestros cuerpos quieren glorificar a Dios. Pero nosotros seguimos tercos, viviendo una vida mundana, Señor. Señor, cuando caminamos rumbo a nuestros trabajos, el Espíritu está deseoso de glorificarte. Y nuestros cuerpos también, pero nosotros seguimos tercos y aferrados en las cosas y asuntos de esta vida, Señor. Llegan los momentos de nuestras reuniones, de nuestras celebraciones como cristianos. El Espíritu está dispuesto. El Espíritu anhela estar congregado con sus demás hermanos, con los demás espíritus, para glorificar tu nombre. Y los cuerpos, nuestros cuerpos que son el templo, también anhelan. Pero nosotros seguimos tercos, decidiendo no venir, decidiendo vivir nuestra vida como queramos. Perdónanos, Señor, porque ahora hemos entendido la seriedad de este asunto, Señor. Hemos entendido, Señor, que nos has dado libre albedrío, Señor. Porque tú no forzas en nuestra alma a nadie en hacer las cosas. Porque si tú quisieras, tú, Señor, nos traerías a la fuerza. Si tú quisieras, nos torcerías el brazo y viniéramos, porque viniéramos. Pero tú no quieres eso. Tampoco quieres tener robot para dirigirlos como tú quieres. Tú quieres que voluntariamente nos acerquemos a ti, Señor.
que voluntariamente, Señor, nos decidamos por ti. Por eso tú le dijiste al hombre: aquí te he puesto sobre todos estos árboles para que coman, pero no comas del árbol de la vida, pero al final tú decides. Y aquí yo te pongo entre el camino de la vida y la muerte. Tú decides cuál camino quieres caminar, pero yo te aconsejo que camines el de la vida, para que seas bendecido y toda tu descendencia sean bendecidos. Siempre Dios te da la libertad, pero Él siempre te aconseja cuál es lo mejor, qué es lo mejor para nosotros. Y Pablo le dice a los corintios: ustedes, corintios, pueden hacer lo que quieran. Yo puedo hacer lo que quiera. Dios nos dio un libre albedrío. Pero corintios, quiero que entiendan que no todo conviene y no debemos de dejarnos dominar por nada de eso. Estamos aquí para Dios. Hermanos, estamos aquí para Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. El remedio es regresar a Cristo, ejercitar nuestro espíritu, volver a la cruz. Y Dios va a empezar a vivir a través de nosotros. El apóstol Juan decía: es necesario que yo mengüe, que el yo mengüe para que Cristo crezca. Pablo pudo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que un día nosotros podamos decir también: Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Padre Celestial, la clave para ganar el alma es perderla, Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y toda el alma que pecare, esa morirá. Pero todo aquel que quiera hallar el alma, salvar el alma, la perderá. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor Jesús, a volver a la cruz. La cruz es la que nos va a llevar a vivir una vida en resurrección, una vida que a ti te agrada, Señor. Sé tú en nosotros, ayúdanos. Toca el corazón de tus hijos, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú eres experto, Señor, para tocar los corazones, quebrantarlos y también, Señor, hacernos entender tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, toca nuestras vidas y atráenos más a ti, Señor. Confiamos que es tu palabra la que nos va a traer a ti, es tu palabra la que nos va a bendecir, Señor. Eres tú como la palabra, Señor. Por eso te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Despídanos en paz. Que cada uno de mis hermanos vaya con bien, Señor. Los que vienen de lejos, de cercas, cuídalos, Señor, en su regreso a casa. Y ayúdanos siempre, Señor, a estar dispuestos en nuestra parte alma. A ti sea la gloria por siempre. Y nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Dios les bendiga a todos. Nos estamos mirando aquí en la próxima reunión.